Buenas tardes a todos, siendo las 2 de la tarde del día 31 de octubre de 2025, damos inicio a la audiencia inicial dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual, radicado bajo el número 11-001-31-03-001-2025-001-23. Comparecen las partes y sus apoderados según consta en el acta de asistencia. Como primero, se verifica la presencia y representación de las partes, donde me indicarán, por favor, nombre, en qué calidad actúan, cédula, contacto para notificaciones y cuando me digan su número de cédula, me exhiben el documento, por favor. Muchísimas gracias. Iniciamos con la parte demandante. Muy buenas tardes, señoría y demás presentes. Me identifico Andrés Felipe Guarín Salas, identificado con cédula de ciudadanía 1162312. Para efectos de notificación, mi correo electrónico es andresfelipeguarin2003@gmail.com. Mi tarjeta profesional es 234-101-23 y actúo en el presente proceso como le da Andrés. ¿Me permite el uso de la palabra, su señoría? Claro que sí, señor Dalmar Andrés, preséntese. Muy buenas tardes. Mi nombre es Dalmar Andrés Abadía Torres. Mi número de cédula, aquí exhibo mi documento, es 100-401-2311 de Medellín, obrando en calidad de parte demandante en este proceso y para surtir notificaciones, mi correo electrónico es dalmarte345@gmail.com y demás datos constan en el expediente. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado de la parte demandada. Bueno, muy buenas tardes, su señoría, y a los demás presentes en esta diligencia. Mi nombre es David Cortés Mejía, identificado con cédula de ciudadanía número 1887694. Aquí le exhibo mi documento. Abogado en ejercicio, mi tarjeta profesional es la número 432870 del Consejo Superior de la Judicatura. Le exhibo el documento. Actuando en calidad de apoderado judicial de la señora Gabriela Gómez Pineda, en calidad de demandada. Para efectos de notificación, mi correo electrónico es davidcortesm06@hotmail.com. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señora Gabriela Gómez, por favor, preséntese. Buenas tardes, su señoría, y para todos los presentes. Mi nombre es Gabriela Gómez Pineda, identificada con cédula de ciudadanía 1011080-236 de Medellín. Cuanto a mis datos de contacto, mi correo electrónico es ggomez236@gmail.com. El resto de los datos reposan en el expediente. Comparezco a esta audiencia, si sea por mi apoderado judicial, el doctor David Cortés Mejía, en calidad de demandada. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. El tercero coayudante, la señora Wendy Nayeli, por favor, preséntese. Y dígame, por favor, de qué parte de las partes actúa o ayuda. Muy buenas tardes, señora juez y demás presentes en esta audiencia. Mi nombre es Wendy Nayeli Rengifo Prado, identificada con cédula de ciudadanía 1192726407. Exhibo mi documento de identificación y comparezco a esta audiencia en mi calidad de coayudante de la parte demandante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Una vez verificado la comparecencia de las partes, vamos a decidir sobre las excepciones previas. Se concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada para que sustente las excepciones previas propuestas en la contestación de la demanda. Muchísimas gracias. Bueno, su señoría, esta parte únicamente formuló una excepción previa que es la de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales o indebida acumulación de pretensiones, excepción contenida en el numeral quinto del artículo 100 del Código General del Proceso. Únicamente nos vamos a ceñir a esta excepción. La sustentación de esta excepción ya se hizo en el escrito de excepciones previas contenidas, bueno, acompañadas con el escrito de contestación de demanda.
por lo cual no va a haber ninguna variación con el tema de la sustentación de las mismas, por lo cual esa parte le solicita que tome al pie de la letra lo que se encuentra escrito en en la sustentación de las excepciones. Debido a que ese documento ya le fue allegado a su despacho y ya lo poseen las demás partes, ya todos tenemos conocimiento de lo que aquí se menciona, por lo cual no se va a volver a hacer la misma sustentación. Por lo cual, su señoría se le pide de manera muy respetuosa que por favor resuelva esta excepción previa a favor de la parte demandada. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por su intervención. Escuchada la posición del apoderado de la parte demandada, perdón, qué pena. Este despacho rechaza la excepción al encontrarse la demanda debidamente regulada conforme al artículo 82 del Código General del Proceso, eh, y siendo la única excepción por la cual se ciñe la parte demandada, se continúa con la fijación del litigio. Entramos en una etapa de conciliación conforme al artículo 372 del Código General del Proceso. Les recuerdo a las partes que la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que permite llegar a un acuerdo voluntario sin necesidad de continuar con la audiencia y que tiene los mismos efectos de una sentencia ejecutoria. Por lo que le pregunto a la parte demandante si desea manifestar alguna propuesta de arreglo con el fin de lograr la conciliación. Abogado de la parte demandante, por favor. Sí, señoría, yo tengo ánimo conciliatorio y corresponderé a hacer la propuesta. Bueno, Tercero coayudante, la señora Wendy, por favor. Sí, su señoría, tenemos ánimo conciliatorio por parte del abogado Andrés Felipe y mi persona. Muchas gracias. Abogado de la parte demandada, David. Su señoría, yo hablé previamente con mi poderdante y llegamos a la conclusión que no poseemos ánimo conciliatorio, pero nos gustaría escuchar la posible fórmula de arreglo de la que menciona el señor Andrés Felipe y la señora Wendy. Perfecto. El abogado de la parte demandante, por favor, proponga su fórmula de arreglo, su propuesta. claro que sí, bueno. Si bien se hizo una estimación razonada por el concepto de daño emergente y lucro cesante, como quedó sustentado en el juramento estimatorio, el cual equivale a 134 millones. Sin embargo, mi representado está dispuesto a renunciar al pago del lucro cesante, que aproximadamente es de 4 millones, siempre y cuando se efectúe el pago restante, es decir, 130 millones, en una sola cuota, a más tardar dentro del mes siguiente a la realización de esta audiencia. Eso es todo, señoría. Muchas gracias, abogado. El señor David Cortés, por favor. Su señoría, debido a que la decisión última va a ser tomada al fin y al cabo por la señora Gabriela Gómez, mi poder dante me gustaría que ella sea la que tome la decisión si acepta o rechaza esta fórmula de arreglo. Su señoría, yo rechazo esta propuesta de fórmula de arreglo por todo lo que se manifestó en la contestación de la demanda. No estamos de acuerdo con esta propuesta de conciliación. No tenemos ánimo conciliatorio. Muchas gracias, señora coayudante. ¿De casualidad tiene alguna otra fórmula de arreglo en la cual, digamos, la parte demandada tenga ánimo conciliatorio? No, su señoría, totalmente de acuerdo con la propuesta de arreglo del abogado Andrés Felipe. No manifiesto ninguna objeción y también quisiera manifestar que en caso tal, perdón, el doctor David Cortés y su representada decidan aceptar esta propuesta de arreglo, yo me comprometo a velar para que esta propuesta sea cumplida en su cabalidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Una vez agotado esta etapa del artículo 372 del Código General del Proceso, procederemos con el interrogatorio. Sin embargo, para eso, antes de iniciarlo, eh, haremos el juramento con el fin de que las partes se comprometan eh, a
hablar con veracidad y declarar ante este despacho todas las preguntas que se le formulen con toda la verdad, sin falsedad o omisión dolosa, porque una de estas faltas constituye falso testimonio, con lo cual habrá una conducta sancionada por la ley penal colombiana. Por eso les pregunto a todos, ¿juran ustedes decir la verdad en este interrogatorio y responder con sinceridad a todo cuanto les sea preguntado? Abogado de la parte demandante, Sí, señoría. señor Dalmar Andrés, Sí, su señoría. coayudante Wendy Nayeli, Sí, señora juez. Muchas gracias. abo- abogado David Cortés, Sí, su señoría. señora Gabriela Gómez. Sí, su señoría. Bueno, muchísimas gracias. El juramento queda legalmente recibido y procedo al despacho a hacerle el interrogatorio. Iniciamos con la parte demandante, el señor Dalmar Andrés. Indíqueme, por favor, si usted conducía el vehículo Kia XYZ 4 al momento del accidente. Sí, su señoría. Yo conducía ese vehículo al momento del accidente. Ok. ¿Quién cubrió sus gastos médicos después del accidente? Los gastos médicos los cubrí yo mismo con unos ahorros que tenía. Perfecto. ¿Cuenta con soportes o facturas de los gastos que afirma haber pagado? Sí, su señoría. Cuento con las facturas. ¿Cómo afectó la fractura a las actividades diarias y su trabajo adicional los fines de semana? La fractura que fue en mi brazo derecho dominante afectó mis actividades cotidianas y mi actividad de sastrería debido a que con esta mano realizaba todo y por obvias razones es mi mano dominante, entonces no podía realizar estas actividades. ¿A qué se dedica actualmente y cuál era su ingreso mensual antes del accidente? En ese tiempo y actualmente me dedico, soy secretario de despacho del juzgado quinto de Bucaramanga y adicionalmente realizo actividades de sastrería los fines de semana. En en la Secretaría de Despacho del Juzgado devengo un salario mensual de 3.500.000 pesos y cada mes devengo en la sastrería 2 millones de pesos. Muchísimas gracias. Para terminar el interrogatorio, le pregunto, ¿ratifica que esos hechos y perjuicios narrados en la demanda son ciertos y fueron consecuencia directa del accidente? Sí, su señoría, ratifico. Bueno, muchas gracias. Ahora seguimos con el interrogatorio con la señora Gabriela Gómez. Sí, su señoría. Bueno, manifiéstele al despacho si el día 25 de agosto de 2025 usted conducía el vehículo Mazda CX-50, placas BXS 5 modelo 2023, por la vía Santa Rita en Bucaramanga. Sí, su señoría. Bueno, precísele al despacho cuál era la velocidad aproximada a la que conducía en el momento del accidente. Iba aproximadamente a 48 kilómetros por hora. ¿Tenía conocimiento del límite de velocidad en esa vía? Sí, su señoría. 50 ¿Cuál? kilómetros por hora. Muchas gracias. Diga si antes del incidente el semáforo ubicado en la intersección de la vía Santa Rita con la calle 45D se encontraba en luz roja. No, su señoría, el semáforo se encontraba en luz verde, no roja. Ok. ¿Reconoce haber recibido un comparendo por parte de la autoridad de tránsito en razón de ese hecho? No, su señoría, no hubo ningún comparendo porque la luz del semáforo estaba verde. Eh, Dígame si usted reconoce haber auxiliado o ayudado al señor Dalmar Andrés. No, su señoría, el señor Dalmar Andrés se fue del lugar en el momento en el que llegaron las autoridades de tránsito correspondientes para poder levantar el croquis del accidente. Entonces yo no tuve el momento ni la oportunidad de auxiliarlo. Perfecto, no más preguntas. Ahora procedemos con el contrainterrogatorio, iniciando con la parte demandante. Sí, señoría, claro que sí. Eh, Señora Gabriela Gómez,
¿Usted Sí, había tenido contacto previo con la presunta propietaria del automotor días antes del accidente? sí, señor, cuando se le hizo el traspaso del vehículo a ella. Ok. Al momento de hacer el cruce, ¿usted hizo un giro a la derecha o a la izquierda que implicara el uso de las direcciones del vehículo? No, no, señor, no hice ningún giro. Está bien, todo es todo, su señoría. Muchas gracias, abogado. Abogado David Cortés, ¿tiene preguntas para el demandante? Muchísimas gracias, señoría. Sí, tengo preguntas para el señor Dalmar. Señor Dalmar, primero que nada, ¿es cierto que al momento del accidente su vehículo Kia no contaba con el espejo retrovisor derecho? No es cierto, debido a que sí tenía al momento del accidente, sí contaba con este espejo retrovisor. Ok, manifiéstele porfa al despacho si al ingresar usted a la intersección donde ocurrió la colisión, el semáforo se encontraba en verde o en rojo. El semáforo se encontraba en verde. Ok, ¿usted de casualidad accionó o usó las luces direccionales para marcar alguna maniobra o algún giro antes de colisionar con la señora Gabriela? No, no porque yo iba en sentido recto y según las leyes de tránsito, cuando no se realiza algún giro o se haya realizado una maniobra, no hay necesidad de prender estas luces de tránsito. Ok, antes de presentar la demanda, usted o su apoderado verificaron en el organismo de tránsito que efectivamente la señora Gabriela Gómez figurara como propietaria del vehículo de placas VXS 5. Sí, la propietaria era la señora Gabriela Gómez Pineda. Ok, es cierto que al momento del accidente y después de que se levantó el croquis por la autoridad de tránsito, usted huyó del lugar de los hechos. No es cierto porque yo en ese momento quedé muy golpeado y no tenía cómo moverme. Ok, en la historia clínica que usted aportó, se menciona que usted fue atendido por un médico laboral. ¿Esto es cierto? Sí, fui atendido por un médico laboral. Ok, usted reportó las fracturas que menciona ante la Administración de Riesgos Laborales. Sí, sí. Ok, y ya para finalizar, usted en los hechos de la demanda menciona que usted devengaba aproximadamente 3.500.000. ¿Usted aportó algún certificado de que de verdad devengaba este dinero? Sí, aporté la carta laboral y más aporté la declaración de renta. No más preguntas, su señoría. Muchísimas gracias, señor Dalmar. Bueno, muchas gracias. Escuchadas las partes, el despacho valora las manifestaciones rendidas bajo juramento y las incorpora al expediente. Se deja constancia de que las respuestas servirán como elemento de juicio para determinar la existencia o no de la responsabilidad civil extracontractual. Procederemos con la fijación del litigio. El despacho precisa que el objeto del litigio consiste en, primero, determinar si la señora Gabriela Gómez, en su calidad de conductor del vehículo Mazda CX-50, placas BXS765, incurrió en culpa o negligencia al conducir en exceso de velocidad y pasar un semáforo en luz roja, ocasionando el accidente el día 25 de agosto de 2025 en la vía Santa Rita de Bucaramanga. Como segundo, si como consecuencia del accidente el señor Dalman Andrés Torres sufrió los perjuicios materiales como daño emergente y lucro cesante y morales que reclama, y si estos se encuentran debidamente probados y cuantificados en el proceso. Y tercero, si procede o no la condena en costas y agencias en derecho. Fijado así este litigio, están las partes conforme con la fijación del litigio, desean hacer alguna observación. Iniciamos con el abogado de la parte. Abogado de la parte demandante, Andrés Felipe. ¿Tiene alguna observación frente a la fijación del Sí, litigio? señoría. Eh,
Le No, pregunto si señoría. tiene alguna fijación. No, ok, perfecto, muchas gracias. La coayudante, por favor, ¿tiene alguna observación? Sin observaciones, señoría. Muchas gracias. Abogado de la parte demandada, No, su señoría, esta parte no tiene ninguna objeción. muchísimas gracias. Una vez fijado el litigio, procedo a preguntarle si alguna de las partes tiene alguna causal de nulidad que impida continuar con la audiencia. Abogado de la parte demandante, abogado de la parte demandante, No, señoría, no observo alguna de las causales, no observo ninguna de las causales de nulidad. muchas gracias. Abogado de la parte demandada, No, su señoría, no hay ninguna causal de nulidad que se pueda ver y que pueda afectar ese proceso. tercero coayudante, Sin observaciones de nulidad. Muchas gracias, señora juez. Muy amable. muchas gracias. Eh, Procederemos con el decreto de las pruebas que con base en las solicitudes probatorias presentadas, este despacho decreta las siguientes pruebas. Tenemos como prueba documental el informe policial del accidente, el croquis levantado por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el certificado médico de historia clínica de la demandante, factura de gastos médicos y hospitalarios, avalúo del vehículo y dictamen psicológico. Como pruebas testimoniales, las declaraciones de Shirley Mosquera Guerra, Wendy Prado López y la señora Lucía Josefa Ascanio Torres. Y como pruebas periciales, el dictamen técnico sobre daños materiales del vehículo y el dictamen psicológico del perjuicio moral. Estas pruebas se practicarán en la audiencia de instrucción en juzgamiento que se fija para el 20 de enero de 2026 a las 9 de la mañana. ¿Alguna de las partes tienen un inconveniente para esa hora o si tienen disponibilidad? Abogado de la parte demandante. No, señoría, no hay ningún inconveniente. Abogado de la parte demandada. No, su señoría, no poseo ningún inconveniente para esa fecha. El tercero coayudante. No, su señoría, no poseo ningún inconveniente para la fecha. Muchas gracias. Y los señores Dalmar Andrés y Gabriela Gómez. No, su señoría, ningún inconveniente. Su señoría, ningún inconveniente para esa fecha. Muchas gracias. Bueno, no habiendo más asuntos que tratar y haber tratado todas las etapas procesales del artículo 372 del Código General del Proceso, este despacho declara concluida la audiencia inicial, quedando notificados para la audiencia de instrucción y juzgamiento, que como bien les recuerdo, queda fijada para el 20 de enero de 2026 a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, señora Muchas juez. gracias, Muchísimas su gracias, su señoría. Muchas señoría. gracias, señor.